ejemplo número 2 de circuitos en paralelo, el cual dice lo siguiente: se forma un circuito en paralelo con una fuente de 12 volts y tres resistencias de valores respectivos, 100 ohms, 300 ohms y 500 ohms. Calcular la resistencia total del circuito, así como el voltaje, la corriente y la potencia en cada resistencia. Como podemos observar, en la parte de la derecha tenemos representado nuestro circuito en paralelo, el cual contiene las tres resistencias. Vamos a colocarle los valores en cada una de ellas. La primera resistencia es, como acabamos de ver, de 100 ohms, la segunda de 300 y la tercera de 500. Anotamos los tres valores aquí y vamos a comenzar considerando la fórmula para calcular la resistencia total. Tal como lo hicimos en el ejemplo 1, la resistencia total se va a calcular a partir de los inversos de cada una de las resistencias. Tendremos entonces 1 entre R1, que es el inverso de la resistencia 1, más 1 sobre R2, que es el inverso de la resistencia 2, y posteriormente el inverso de la resistencia 3, 1 sobre R3. Y a todo esto vamos a calcular el inverso, o sea, 1 entre la suma de esos valores. Vamos a sustituir de acuerdo con los valores que tenemos mostrados en el circuito. Entonces tenemos 1 entre 100 más 1 sobre 300 más 1 sobre 500. Vamos a dividir 1 sobre la suma de los valores que acabamos de escribir. Vamos a hacerlo con la calculadora directamente, utilizando los paréntesis de la calculadora científica. Tenemos nuestra calculadora. Y entonces vamos a hacer en un solo paso toda la operación que está indicada aquí, tal como lo hicimos en el ejemplo número 1. Vamos a escribir nuestro número 1, dividimos. Como vamos a dividir entre varias cantidades, necesitamos usar un paréntesis. Escribimos 1 entre 100. De la manera usual, 1 entre 100, más, de manera similar, 1 sobre 300, más 1 sobre 500. Como ya hemos terminado con las cantidades del denominador, vamos a cerrar el paréntesis y le damos igual. El valor que obtenemos es directamente la resistencia total del circuito. Por lo tanto, nuestro circuito tiene una resistencia total de 65.217 ohms. La escribimos aquí. 65.217 ohms. Y lo anotamos de una buena vez en nuestra tabla. 65.217, que es el espacio reservado para la resistencia total. Aun cuando no nos piden calcular la corriente total en el circuito, podemos calcularla. Para hacerlo, vamos a aplicar nuevamente nuestra ley de Ohm, tal como lo hicimos en el ejemplo 1. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente se va a obtener dividiendo el voltaje sobre la resistencia. En este caso serían los valores totales. Voltaje total y resistencia total. El voltaje total es el que nos da la fuente, que son 12 volts. Entonces vamos a dividir 12 entre el valor de la resistencia total, que como acabamos de calcular, son 65.217. Con nuestra calculadora hacemos la operación. Vamos a hacerla. 12 dividido entre 65.217. Le damos igual. Y entonces tenemos una corriente total cuyo valor es 0.184. Lo escribimos aquí. Corriente total es igual a 0.184. Esto en amperes porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Escribimos esta cantidad en el espacio correspondiente para la corriente total, que sería este espacio, 0.184. Entendiendo que esta tabla contiene cantidades expresadas en unidades del sistema internacional. Pasemos ahora a calcular las cantidades asociadas a cada una de las resistencias. Vamos a borrar lo que tenemos aquí para poder calcular voltaje, corriente y potencia en cada una de nuestras resistencias. Como se trata de un circuito en paralelo, ya tenemos automáticamente determinados cuáles son los voltajes. En un circuito en paralelo, todos los voltajes van a corresponder al mismo valor del voltaje de la fuente, es decir, en este caso 12 volts.
Tenemos ya entonces el voltaje en cada una de nuestras resistencias. Vamos a completar estos espacios escribiendo los valores de las resistencias: 100 ohms, 300 ohms y 500 ohms. Vamos a corregir el primer valor, que parece un 160. Son 100 ohms. A continuación vamos a calcular la corriente en la resistencia 1. Entonces, para calcular la corriente en la resistencia 1 vamos a dividir, de acuerdo con la ley de Ohm, voltaje 1 sobre R1. El voltaje 1 son 12 volts. La resistencia 1 vale 100 ohms. Si nosotros dividimos 12 entre 100, el resultado nos queda 0.12 en amper. Entonces tenemos ya el valor de nuestra corriente 1, que es 0.12 amper. De igual manera vamos a calcular la corriente en la resistencia 2, que sería el voltaje 2 sobre la resistencia 2. El voltaje 2 nuevamente equivale a 12 volts. La resistencia 2 equivale a 300 ohms. Vamos a dividir con nuestra calculadora 12 entre 300. Escribimos 12 dividido entre 300. Damos igual y nos da un valor de 0.04. Lo escribimos, 0.04 amper. Lo anotamos también aquí en este espacio, 0.04 amper. De igual manera procedemos con la corriente en la resistencia 3. Voltaje 3 sobre R3. El voltaje 3 sigue siendo 12 volts. La resistencia 3 equivale a 500 ohm. Con la calculadora vamos a dividir 12 entre 500. 12 lo vamos a dividir entre 500. 0.024 en amper. Lo escribimos aquí. Y si hemos hecho bien nuestras operaciones en el circuito, la suma de las corrientes en cada una de las resistencias nos tiene que dar igual al valor de la corriente total. Vamos a realizar el cálculo sumando cada una de las corrientes en las resistencias. Nos tendría que dar un valor por lo menos cercano a 0.184, que es la corriente total. Entonces anotamos 0.12 en nuestra calculadora, le agregamos 0.04 y sumamos también 0.024. Le damos igual y, como podemos ver, nos dio el mismo valor que la corriente total, lo cual nos dice que hasta este momento hemos resuelto bien nuestro circuito. Vamos a calcular ahora la potencia en cada una de las resistencias, así como la potencia total. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí para tener espacio y poder calcular la potencia en cada resistencia, así como la potencia total. La potencia 1, de acuerdo con la fórmula que vimos en el ejemplo anterior, es voltaje 1 por la corriente en la resistencia 1. El voltaje sigue siendo 12 volts por ser un circuito en paralelo. La corriente en la resistencia 1 es 0.12 en amper. Multiplicamos 12 por 0.12 con ayuda de nuestra calculadora. 12 por 0.12 igual 1.44. Y como estamos trabajando en unidades del sistema internacional, las unidades de la potencia son los watts. Entonces, la potencia en la resistencia 1 es igual a 1.44 watts. Vamos ahora con la potencia 2. La potencia en la resistencia 2 va a ser el voltaje 2 por la intensidad de la corriente 2. El voltaje 2 son 12 volts. La corriente en la resistencia número 2 es 0.04 amper. Lo tomamos de este espacio, que es donde anotamos los valores de las corrientes en cada resistencia. Multiplicamos con ayuda de nuestra calculadora 12 por 0.04. Y esto nos da un valor de 0.48 watts. Anotamos ese valor en su espacio.
0.48, que sería la potencia en la resistencia 2. Procedemos de igual manera para la potencia en la resistencia 3, que sería voltaje 3, por la intensidad de la corriente en la resistencia 3. El voltaje 3 siguen siendo 12 volts. La corriente en la resistencia 3 es este valor, que es 0.024 amperes. Multiplicamos con la calculadora 12 por 0.024. Damos igual y entonces obtenemos un resultado de 0.288 watts. Lo anotamos aquí. Vamos a calcular también el valor de la potencia total. Lo haremos de dos maneras, donde la primera de ellas va a ser multiplicando el voltaje total por la corriente total del circuito. Entonces la potencia total es el voltaje total por la intensidad total de la corriente. El voltaje total son 12 volts. La corriente total en el circuito son 0.184 amperes. Hacemos el producto con la calculadora. 12 por 0.184. Y le damos igual. 2.208. Vamos a anotarlo primero aquí, que sería 2.208 watt. Y posteriormente lo anotamos de este lado. 2.208 watt. Si hemos hecho bien las operaciones, entonces la segunda forma de calcular la potencia total es sumando las potencias de cada resistencia y nos tiene que dar un valor por lo menos cercano al que acabamos de obtener de la potencia total. Sumamos 1.44 más 0.48 más 0.288. Le damos igual y como podemos ver obtenemos el mismo resultado que teníamos en el espacio correspondiente a la potencia total. Por lo tanto, hemos resuelto bien nuestro ejercicio y esta sería la solución para un circuito con 3 resistencias en paralelo.